Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia por la invitación a participar, y en particular también a mi sociedad de ortodoncia, la Sociedad de Ortodoncia de Chile, por esta invitación a compartir un poco sobre lo que son consideraciones periodontales en los tratamientos ortodóncicos. Bueno, como no hay moderador, me pidieron que me presentara y, bueno, ¿y quién es Felipe Illanes? Y aquí me pidieron que pusiera un pequeño resumen de mi currículum. Son cosas, o sea, yo soy ortodoncista y cirujano dentista de la Universidad de Chile, he hecho algunos diplomados como en medicina basada en la evidencia, tengo un perfeccionamiento en cirugía ortognática en Santa Bárbara, algunas técnicas como CCO, MBT y MEO también, perfeccionamiento en anclaje esquelético. Soy coordinador de un curso de anclaje esquelético en Santiago y soy socio activo de la Sociedad de Ortodoncia y soy Key Opinion Leader de 3M Oral Care. Entonces, bueno, yo les hablo desde Santiago de Chile, el cual es una ciudad muy linda, y ahora estamos en cuarentena. Así que, bueno, voy a partir primero con los objetivos de la presentación. Los objetivos de la presentación es explicar la importancia del análisis transversal y su implicancia en el periodonto. Vamos a analizar la interrelación entre ortodoncia y periodoncia con un enfoque en pacientes con periodonto reducido. Establecer algunas consideraciones ortodóncicas en pacientes periodontales. Y mostrar mi experiencia clínica con distintos casos y situaciones clínicas. Y esto lo quiero contrarrestar también con evidencia científica. Entonces, el esquema de la presentación, yo la dividí la presentación en 5 puntos, donde voy a partir con una introducción, después vamos a hablar de la importancia del análisis transversal, conceptos de ortoperio, situaciones de ortoperio, y por último quiero mostrar unos casos clínicos como con una planificación ortodóncica, pero con un enfoque ortoperio, o sea, de ortodoncia y periodoncia. Entonces, ¿cuáles son mis conflictos de interés? Que tengo que decirlo, que yo soy, como les dije, soy Key Opinion Leader de 3M Oral Care. Y vamos a partir con la introducción. Mis 3 pilares con los cuales yo puedo resumir un poco mi trabajo clínico son estos 3 pilares, que por un lado es la medicina basada en la evidencia, la tomografía y el anclaje esquelético. Esos son 3 pilares importantes que necesito explicarlos de forma introductoria para explicar un poco lo que viene después. Con respecto a la medicina basada en la evidencia, para mí es muy importante porque es un marco que rige finalmente mi actuar como ortodoncista. O sea, es la herramienta que me permite pasar de una incertidumbre clínica a la toma de decisiones. Y sabemos que la odontología o la ortodoncia basada en la evidencia se tiene que dar con esta triada de elementos que es la mejor evidencia por un lado, la experiencia clínica y las preferencias del paciente. Entonces, este concepto yo lo aplico en mi quehacer como ortodoncista. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la experiencia clínica tiene mucha importancia, ¿cuál es el problema de la experiencia clínica? Que establece conexiones causales no reales. Que hay un sesgo de memoria, que generalmente las muestras son pequeñas y es poco sistemático. Entonces, ese es el problema de la experiencia clínica. Y sabemos que con respecto a la evidencia, dijimos que era muy importante, que era otro pilar de la evidencia científica, sabemos que hay una jerarquía de evidencia donde tenemos en la base lo que son las redes sociales, que están muy en boga ahora, que en realidad tiene mucho riesgo de sesgo, porque siempre la gente está mostrando lo bonito nomás. Después viene la opinión de expertos, la serie de casos, y así hacia arriba hasta llegar a las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos randomizados, y más arriba están las guías de práctica clínica que en ortodoncia son muy difíciles de encontrar. Entonces, ¿por qué es necesario evaluar críticamente los estudios? Esa es otra cosa importante de la medicina basada en la evidencia. ¿Por qué es importante analizar críticamente los estudios? Porque, por ejemplo, ya que vamos a hablar de ortoperio, tenemos este paper que es de Anne-Marie Renkema, que ha sido muchas veces lo visto que lo han puesto en distintas charlas de ortoperio. Y es un estudio ya del 2013 que en el fondo tuvo harta repercusión y que fue publicado en el Journal de Periodoncia. Y como conclusión, ellos establecen de que el tratamiento ortodóncico o la fase de retención son factores de riesgo para el desarrollo de recesiones gingivales. Esta es la conclusión. Y después, este mismo equipo de trabajo de Anne-Marie Renkema publicó el American Journal de Ortodoncia, que para nosotros es una referencia como revista. Y dice que la prevalencia de recesiones gingivales aumenta después del tratamiento ortodóncico, constantemente, aumenta después del tratamiento ortodóncico. Entonces,
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que leemos con mayor detención cuando leemos un artículo? Generalmente las conclusiones. Y eso en el fondo es un error. Si analizamos bien estos estudios, el primer caso es un estudio de caso y control, lo cual tiene muy poco nivel de jerarquía en cuanto a la evidencia científica. Y el segundo estudio, Dan-Marie Rankema, es finalmente un estudio de cohorte no concurrente, o sea, un estudio retrospectivo, y ellos estudiaron modelos de yeso. Y los resultados eran dicotómicos. Tomaron los modelos de yeso previo al tratamiento y los posteriores al tratamiento y veían si tenían recesiones gingivales. Entonces ellos, un modelo lo veían, tiene recesiones sí, tenía recesiones no. Y no evaluaron variables tan importantes como el fenotipo periodontal, como el control de placa bacteriana durante el tratamiento, fuerzas utilizadas, formas de arco, los tratantes, si fue uno, si fueron dos, qué tipo de tratantes, qué técnica, si usaron elásticos intermaxilares, clasificación de subgrupo, etc. O sea, en el fondo metieron todo esto y sacan esa conclusión que en el fondo no significa que el estudio esté mal hecho, por algo fue publicado, en el fondo el estudio está bien hecho, si el problema lo tenemos nosotros los lectores, que en el fondo que no sabemos interpretar y no sabemos leer los estudios. Entonces, por eso para mí es tan importante también la ortodoncia basada en la evidencia. El otro concepto que quiero ir es el de la tomografía, el combing, que claramente nos cambió un antes y un después de la tomografía, porque ¿cuál es el valor esperado de los estudios 2D? ¿Cuál es el valor de la cefalometría convencional? ¿Cuál es el valor, así propiamente tal, del IMPA, de la inclinación del incisivo inferior? Este estudio, me encanta citarlo, que es de Mariana Evans, que es un estudio 3D, donde muestra, por ejemplo, aquí en esta imagen, 5 distintas situaciones con un IMPA normal, entre 85 y 90 grados en el fondo, y tenemos 5 distintas situaciones. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en el fondo es mucho más importante la relación del incisivo con su alveolo que una medida angular, que en el fondo es que se la podemos repartir a todos los pacientes. Entonces, en este mismo estudio, esto no es mío, esto es del paper, tenemos dos recesiones tipo 1 de Miller, que bueno, que con la nueva clasificación de periodoncia ya no se llama clase 1 de Miller, pero se entiende. Tenemos dos recesiones donde uno podría pensar de que las dos recesiones se podrían tratar con plástica periodontal, con un injerto de tejido conectivo. Pero no es así, o sea, la imagen de la izquierda quizás podría ser resuelto con un injerto de tejido conectivo, pero la imagen de la derecha, claramente necesitamos mejorar el torque de esa pieza, meterla dentro del hueso y luego quizás hacer algún procedimiento plástico. Por eso es tan importante la tomografía. Entonces las ventajas del combing son muchas y las podemos reducir en que son medidas precisas, que no hay distorsión, que no hay sobreproyección de estructuras y no hay ambigüedad en la identificación de puntos y obvio se puede entrenar. También la gracia de la tomografía, que en el fondo que muchas veces nosotros tomamos una sola tomografía con una ventana grande y que nos permite ver muchas cosas además de los dientes, o sea, en el fondo, y nos permite ver ciertas cosas como este caso donde nosotros tenemos una reabsorción condilar, o sea, tenemos un proceso degenerativo en la articulación izquierda, cosa que es imposible, o sea, nosotros clínicamente podemos evaluar quizá hay una desviación de líneas medias, algo así, pero en el fondo esto solamente puede ser diagnosticado con una tomografía, porque hay pérdida de la cortical. Y también, yo por lo menos estos son cortes míos que yo pido en el fondo en mis pacientes adultos, donde yo pido que se haga una medición de las piezas dentarias, sobre todo los incisivos, de los molares, las piezas que como generalmente son las que están más asociadas a dehiscencia y fenestraciones, y pido que se hagan ciertas mediciones a nivel cervical, medio y apical, con el fin de saber un poco cuánto puedo mover las piezas dentarias. Es importante eso, pero también es importante saber que el combing siempre sobreestima las dehiscencias y las fenestraciones. O sea, este estudio es un estudio muy sencillo, donde pacientes que iban a ser sometidos a un levantamiento colgajo porque se les iba a hacer una corticotomía, antes de eso se les tomó una tomografía y querían detectar con la tomografía dehiscencia y fenestraciones. Y después ellos levantan el flap y ven en vivo si hay fenestraciones o dehiscencias porque tenían que hacer una cirugía. Entonces, en el fondo dicen que el combing es muy sensible y muy específico para detectar dehiscencia y fenestraciones, pero siempre tiende a sobreestimar. Pero igual, si nosotros, independiente que sobreestime, pero si nosotros tenemos en un combing, sabemos que no tiene hueso, y con este estudio sabemos que probablemente tiene una película de hueso, pero clínicamente yo no creo que sea muy relevante de que tenga 0,25 milímetros de hueso a que no tenga hueso. O sea, en el fondo, igual hay ciertos movimientos que no los vamos a poder hacer porque nosotros no hilamos tan fino en el fondo. Igual
A pesar de que sobreestime, es muy importante el valor del COMBIN. Y el último es el anclaje esquelético, que también es como la revolución en la ortodoncia, a pesar de que ya, no sé, 30 años anclaje esquelético en la ortodoncia, pero es lo que nos permite actualmente hacer este tipo de cosas como disyunciones maxilares en paciente adulto, cosa que hace un par de años era imposible, o por lo menos en mi práctica era imposible hacerlo. Y también nos permite hacer ciertas cosas, como por ejemplo en este caso la generación de una brecha para colocar un implante sin modificar la relación oclusal del canino, por ejemplo. Es una paciente que va a requerir otro tipo de tratamiento, pero nosotros podemos hacer un instalamiento completo sin tener la fuerza reactiva. Eso gracias al anclaje esquelético. Y ahí podemos ver el sitio del implante. Y aquí podemos ver claramente en el fondo cómo ocurrió esa distalización, y eso solamente, o sea, en mi práctica, solamente lo puedo realizar con un anclaje esquelético. Y también nos permite hacer ciertas cosas, ciertas compensaciones, por ejemplo, como esta gran mesioclusión que tenemos, y nosotros con un buccal shelf, nosotros podemos ir logrando un asentamiento de la mordida, distalando el maxilar inferior, cosa que antes del anclaje esquelético era impensado hacer este tipo de cosas. O sea, y podemos lograr una buena terminación gracias a estos elementos, muy sencillos y en muy poco tiempo. Entonces vamos a partir con el segundo punto, que es el análisis transversal y su importancia. Yo sé que han habido muchos seminarios, muchos webinars, y hay gente muy competente que ha hablado de análisis transversal, por lo tanto no quiero ser redundante, pero no podemos hablar de ortodoncia y periodoncia si no tenemos en consideración el análisis transversal. Entonces, como decía Van Arsdal, la presencia o ausencia de una mordida cruzada posterior no indica la ausencia de una discrepancia transversal esqueletal. Entonces, y también lo que dice McNamara, la orientación de las cúspides palatinas de los dientes posteriores superiores a menudo se encuentra bajo el plano. Este hallazgo común en pacientes con maloclusión generalmente se da una compresión maxilar y su subsecuente compensación dental-velar. Es algo que todos sabemos, pero que está dicho por una persona que se maneja mucho en el tema de investigación, que es McNamara. Y aquí tenemos una revisión sistemática del 2016 de una revista coreana, en el fondo, donde, a modo de conclusión, dicen que los modelos de estudio no son aprobados con diagnóstico esqueletal de la dimensión transversal. Clarísimo. Y los índices basados en modelos de yeso para predecir el ancho de la arcada son imprecisos y no fidedignos para el uso en el diagnóstico transversal. Y aquí presento este estudio que es del Seminar Sinorto del 2019, que es un estudio bastante lindo porque básicamente te muestra y te explica el alcance que tiene el COMBIN en el diagnóstico de los problemas transversales. Entonces nos habla un poco de qué es lo que pasa a nivel de la sutura, qué es lo que pasa con el tipeo dental-velar, qué es lo que pasa con la inclinación dentaria, etc. O sea, es un estudio que recomiendo si hay alumnos que estén escuchando la charla, es un estudio que vale la pena leer. Y yo en mi práctica privada yo utilizo el análisis de Pensilvania, muy conocidos por todos, o por la gran mayoría me imagino, donde la gracia que tiene el análisis de Penn, que es un análisis estructural donde no hay una medida que tengamos que alcanzar. No es una medida universal para todos los pacientes, sino que cada uno de nosotros tenemos una medida en particular, donde el maxilar superior tiene que ser 5 milímetros más ancho que el maxilar inferior, medido en ciertos puntos que ahí lo pueden estudiar, pero básicamente a nivel de Furca, a nivel de primeros molares, en las corticales vestibulares. Pero eso es lo bueno en el fondo, que con un estudio bastante sencillo, muy fácil de realizar, nosotros podemos saber en el fondo si tenemos alguna discrepancia transversal o no. Y estas son algunas imágenes que saqué del grupo Pensilvania, que esto es de Dan Curvino, donde tenemos una situación ideal o una meta que queramos alcanzar como periodonto, donde tenemos una oclusión correcta, no tenemos compensaciones, tenemos los dientes bien asentados en su hueso alveolar y tenemos hueso por vestibular y por palatino centrado, entonces no tenemos problemas periodontales. Y de este mismo paper, en el fondo, de este mismo estudio, tenemos algunos esquemas aquí sobre si tenemos una relación ideal, una discrepancia moderada y una discrepancia severa, en cuanto a qué es lo que pasa con el periodonto. O sea, dependiendo del tipo de discrepancia que tengamos transversal, si quisiéramos lograr o si tuviésemos una oclusión normal entre las piezas dentarias. Y aquí saqué las imágenes de este mismo estudio, en el fondo, que son imágenes de Van Arsdal, donde tenemos en este caso donde el diente está completamente fuera de la tabla ósea y se producen estas recesiones. Entonces, esto es un caso ya que es mío, y nosotros vemos que no tenemos una oclusión cruzada a nivel posterior, pero sí ya podemos ver que clínicamente tenemos los molares inferiores con una inclinación hacia el lingual, y nosotros hacemos el análisis de Penn y tenemos una discrepancia de 6 milímetros, o sea, estamos cortos en el maxilar superior.
Y en este tipo de casos, por ejemplo, si nosotros no detectamos que hay un problema esquelético transversal, nosotros en algún minuto, cuando coloquemos brackets, los molares inferiores se van a tender a verticalizar y se nos va a empezar a expresar la compresión y van a empezar a chocar las cúspides y se nos va a empezar a abrir la mordida si no tenemos claro el diagnóstico. Y ahí podemos caer en la tentación, en el fondo, de colocar una barra palatina, de tratar de intruir esas cúspides palatinas del molar superior, o bien colocar un tubo con un super torque a nivel de los molares para subir esa cúspide y no tener ese contacto prematuro. Pero si no tenemos periodonto, lo que vamos a lograr es, en el mejor de los casos, es llevar las raíces vestibulares a una zona de que tiene menor resistencia, porque no tenemos periodonto, o sea, no tenemos huesos que lo puedan envolver. Entonces vamos a generar un problema. Y por lo mismo, este mismo concepto yo lo aplico también en los casos de cirugía ortognática, donde tenemos este caso que es una clase 3 con una lateral desviación mandibular, muy evidente, una chica bastante linda, pero nosotros ahí podemos ver que tiene un látero, no tiene una hiperplasia condilia, sino que solamente tiene una clase 3 con un látero. Más imágenes del... Y nosotros, estas son sus imágenes iniciales clínicas en el fondo, donde tenemos un muy bonito periodonto, etcétera, bonitos dientes. Entonces nosotros en el tratamiento, no quiero explicar acá porque no es motivo de la charla, en el fondo explicar la planificación quirúrgica, pero instalo mis brackets, alineo, nivelo, y me preocupo, eso sí, en el fondo, de que trabajar con arcos comprimidos en el maxilar superior, o sea, y esa es la razón por la cual en mi equipo de trabajo nosotros, la gran mayoría de las cirugías ortognáticas, independiente que sean clase 2 o clase 3, hacemos con multisegmentos del maxilar superior, o sea, segmentamos el maxilar superior. En el fondo no realizamos compensaciones, porque si algo tienen en común las clases 2 y las clases 3 quirúrgicas, que generalmente están asociadas a una compresión maxilar. Entonces, en el fondo, si nosotros quisiéramos evitarnos una multisegmento y queremos hacer solamente una Lefort, siempre va a ser a expensas del periodonto. O sea, ¿cómo coordinamos los arcos si tenemos una compresión maxilar? Siempre va a ser a expensas del periodonto. Entonces, por eso, en práctica, por este caso, me preocupo de trabajar con arcos comprimidos para no sobreexpandir dentalvelarmente, lo cual, primero que todo, también es muy inestable también. O sea, nosotros queremos darle estabilidad. Y la cirugía ortognática se hace la segmentaria. Y después, una vez realizada la cirugía ortognática, ya con el ancho del maxilar superior logrado, ya bien equilibrado con el maxilar inferior, yo trabajo con mis arcos que corresponden al que corresponde al maxilar inferior. O sea, en el maxilar superior empiezo con la coordinación de arcos, y de ahí yo comienzo con la forma de arco, yo trabajo con distintas formas de arco, coloco con la que corresponde a su maxilar inferior. Y de esa forma el caso está terminado, y periodontalmente nosotros podemos tener muy buenos resultados también. Y ahí está el caso finalizado, que bueno, que no es tema de la charla, pero era importante explicar que también las implicancias que tiene el diagnóstico transversal, por supuesto, en la cirugía ortognática y las precauciones que hay que tomar. Una paciente en crecimiento, una paciente de 12, 13 años, que muy vertical, un tercio inferior de la cara muy aumentado, y bueno, y vemos esta situación en la cual también ya nosotros clínicamente podemos percibir de que tiene una como compresión maxilar, y tenemos una tendencia a la mordida abierta. Entonces, si nosotros queremos que este caso quede bien, por supuesto tenemos que evaluarla transversalmente, y vemos que efectivamente también tiene una compresión como unos 6 milímetros. O sea, vean claramente acá las inclinaciones de los molares inferiores, la inclinación de los molares superiores y la discrepancia que hay en los anchos de los maxilares. Entonces, en este caso, colocamos una disyunción con tornillos. Aquí van mis saludos y mi agradecimiento a Carlos Becerra, gran amigo con el cual trabajo, y él me ayuda mucho en este tema de las disyunciones transversales. Y en este caso hubo que colocar el tornillo lejano el tornillo de expansión, perdón, lejano a los tornillos de anclaje, más que nada porque no cabía entre medio. Y hacemos un control tomográfico, intentando buscar la bicorticalidad de los tornillos. Y después de 1 o 2 semanas, dependiendo no sé, pues de la cantidad de vueltas que ustedes le indiquen dar al paciente, nosotros logramos nuestra disyunción y logramos hacer un equilibrio entre ambos maxilares. Y la gracia que tiene que yo al mes yo ya puedo empezar a colocar los aparatos de ortodoncia, y puedo trabajar también con los aparatos en el maxilar superior sin siquiera todavía sacar el disyuntor. O sea, es un disyuntor que me permite trabajar
con brackets en la medida que el disyuntor todavía está puesto por un tema de estabilidad. ¿Se fijan? O sea, colocamos los brackets y el disyuntor está ahí puesto por un tema de estabilidad. Y después, a los poco tiempo, no le miento que esto es, no sé, siempre dejo los tornillos hasta que ya esté seguro que no los voy a necesitar hacer otra disyunción. Y ustedes me pueden preguntar, o sea, ¿por qué hacer disyunciones maxilares en niños con anclaje esquelético? ¿Por qué no colocar un McNamara, por ejemplo, o Hyrax? En el fondo, primero tenemos que partir de lo superior, que es hacer una disyunción con anclaje esquelético en adolescentes versus hacer una disyunción con Hyrax o con Haas, por ejemplo, o con McNamara. Y en este estudio, esto es un ensayo clínico randomizado, donde comparan ambos y realmente los cambios esqueléticos son 1,5 a 3 veces superiores en los casos anclados con anclaje esquelético que los disyuntores anclados sobre dientes. O sea, cuando tenemos un disyuntor anclado sobre piezas dentarias, el 26% aproximadamente de las disyunciones es esquelética, versus cuando lo tenemos anclado con tornillos, generalmente el 70% de la disyunción es producto de un cambio a nivel de la sutura, de un cambio estructural. Y si nosotros vemos, por ejemplo, comparamos el Haas y el McNamara, esto es un estudio del 2018, en el fondo, y vemos qué consecuencias tiene. Cualquiera de los dos, tanto el Haas como el Hyrax, perdón, los dos tienen implicancia en el adelgazamiento de la tabla ósea vestibular de los molares. O sea, en el fondo, por más de que los niños sean muy chicos, nosotros ya estamos generando o ya estamos llevando las piezas dentarias a una zona de menor resistencia, ya estamos adelgazando la cortical vestibular. Y si nosotros también vemos este estudio, por ejemplo, en dentición mixta y en dentición temporal, incluso sin tomar los primeros molares permanentes, al hacer una disyunción, sale que no hay grandes cambios a nivel de primer molar, pero ya hay un adelgazamiento a nivel de la cúspide mesovestibular del primer molar superior. Por lo tanto, a pesar de que hagamos disyunciones muy tempranamente ancladas en dientes, ya tenemos problemas, eventualmente problemas a futuro. Entonces, yo me lo evito y hago las disyunciones con tornillos porque siento que puedo lograr un mayor efecto esquelético y un menor daño periodontal. Entonces, tenemos hartos casos en el fondo donde la misma situación, hacemos nuestras disyunciones y logramos un equilibrio a nivel de los sectores posteriores sin colocar ningún aparato ortodóntico todavía. Y aquí les quiero presentar otro caso también para ser un poco más redundante con esto, que este es un paciente también que tiene aproximadamente, debe tener 13 años, y vemos que tiene un ángulo nasolabial muy abierto, una gran clase 2, y les cuento que el hermano mayor, que tiene 18 años, tiene apnea del sueño y lo estoy preparando para cirugía ortognática para avance maxilomandibular. Y uno de sus papás, no me acuerdo cuál, usa CPAP. O sea, con esos antecedentes, con ese perfil, con esos antecedentes familiares que tiene, yo no le puedo ofrecer una compensación. Además que él ya tuvo un intento de compensación. Él viene con esta situación, muy mal control de placa bacteriana, ya tiene 4 extracciones realizadas y tenemos esos caninos completamente fuera de tabla ósea. O sea, y aquí en el fondo uno, después de realizar un estudio, uno se tiene que sentar con la mamá a conversar y decirle, mira, en el fondo, con los antecedentes familiares que tú tienes, es muy probable que tu hijo también vaya a requerir un tratamiento maxilomandibular de avance quirúrgico, pero en el fondo nosotros tampoco podemos decirle, ¿sabes qué? Ven cuando tengas 17, 18 años y ven para hacerte la cirugía ortognática. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros también sabemos, los que nos dedicamos a cirugía ortognática, que la segmentaria o lo que sea en el fondo tiene un límite, o sea, salvo que hagamos un SARPE. Pero en el fondo, cuando hacemos la cirugía ortognática en el mismo acto quirúrgico y hacemos la segmentación, cada equipo debe tener sus límites. Nosotros establecemos nuestro límite entre 5 y 7 milímetros de compresión maxilar, lo cual me parece mucho porque los tejidos palatinos siempre tienden, y los pacientes se tienden a comprimir. Entonces, en este caso, si nosotros esperamos hasta los 17 años, es muy probablemente que vaya a tener que someterse a 2 procedimientos, a un SARPE y después eventualmente a una cirugía ortognática. Entonces, se habla con la mamá y se explica que en el fondo que nuestro objetivo va a ser equilibrar las bases esqueléticas y meter esos caninos, un torque radicular de esas piezas dentarias para dejarlo mejor y que no quede secuelado en el fondo. Y aquí podemos ver en esta imagen la discrepancia transversal que hay a nivel de bases esqueléticas mirado clínicamente. Nosotros podemos ver con la tomografía la compresión esquelética que tiene, y nosotros hacemos nuestra primera disyunción con un disyuntor de Penn, y podemos ver el antes y el después con una gran apertura de la sutura, pero seguimos teniendo una compresión. Seguimos teniendo una compresión y después al tiempo se produce un cierre espontáneo de estos incisivos centrales y
retiramos el disyuntor y colocamos un nuevo disyuntor. Y en este caso ya podemos colocar el tornillo de disyunción entre medio de los tornillos y hacemos nuestra segunda disyunción. Y aquí sí, estas son imágenes de la disyunción, gracias a ICF 3D, que fue que me compartió estas imágenes. Muy bonitas imágenes que podemos ver la apertura de la sutura, y a pesar de que generalmente se ha visto que estas disyunciones generalmente son en abanico, más en anterior que en posterior, podemos ver que es una disyunción bastante paralela, bastante buena. Y si nosotros nos fijamos en la imagen inicial con la final, nosotros podemos comparar un poco ya cómo se una mejora de los anchos transversales, y podemos incluso ver que hay como una verticalización de los molares inferiores. O sea, logramos ese equilibrio con un procedimiento bastante sencillo y predecible también. Y ahora voy a pasar al tercer punto de la charla, que son conceptos ortopédicos. Y aquí yo les voy a pedir un poquito de paciencia, en el fondo, porque tengo como 12 diapositivas que son de teoría, de marco teórico, pero es muy difícil de hablar de esto, de cómo tratar los pacientes con periodonto reducido, si no tenemos claro nuestro marco de trabajo. Entonces vamos a hablar cosas muy sencillas, pero me interesa para definir un poco y estructurar un poco la forma de mi trabajo basado en la evidencia. Entonces nosotros sabemos que el modelo existente que ahora que mejor explica el movimiento ortodóntico es el de compresión y tensión. Y el movimiento dentario ocurre por remodelación de los tejidos que rodean la raíz, producto de las fuerzas, y esta remodelación requiere de mediadores moleculares y celulares, por supuesto. Nada nuevo, esto sale en un paper de Cardaropoli, muy interesante, pero salen muchos otros libros. Y también sabemos que la edad no es un factor que contraindique el tratamiento ortodóntico, pero sin embargo la respuesta tisular a la fuerza ortodóntica, incluyendo la movilización celular, las células, la respuesta se ve en la intensidad en adultos, y esto hay que saberlo. Nosotros los que nos dedicamos a los pacientes adultos tenemos que saber esto, que se traduce en que los pacientes adultos, hay pacientes adultos que se comportan como como un adolescente, con un movimiento muy predecible, pero hay otros pacientes adultos en los cuales tenemos un mayor periodo de latencia, hay un movimiento dentario que es menos predecible, y el movimiento dentario es más sensible a la magnitud de la fuerza. O sea, nosotros aplicamos fuerzas muy leves, el diente no se mueve, aplicamos fuerzas muy intensas y el diente no se mueve. Entonces, el movimiento dentario es más sensible a la magnitud de fuerza. Y sabemos que podemos clasificar las fuerzas entre fuerzas ligeras e intensas. Y las fuerzas ligeras son las fuerzas ideales, son las que producen una reabsorción ósea directa, con sincronización entre reabsorción y aposición, y son las fuerzas más eficientes para el desarrollo del movimiento dentario continuo. Por otro lado, tenemos las fuerzas intensas. Y tenemos una donde las fuerzas intensas generan áreas hialinas, necrosis, movimiento dentario no es continuo, está asociado a una mayor incidencia de rizalis. Entonces no es una fuerza que nosotros queramos, y es la que nosotros todos evitamos. Pero esto es lindo en la teoría, pero definir si una fuerza es ligera e intensa no es tan fácil. No significa solamente en el gramaje de la fuerza que nosotros la vamos a aplicar o el grosor del arco, porque va de la mano de ciertos parámetros como es la superficie radicular, la anatomía dentaria, la extensión y altura de los tejidos periodontales. Entonces, por eso es que el tratamiento, después me voy a ir al resumen, pero me quedan algunos conceptos más, perdón. También hay que saber que el tratamiento ortodóntico es considerado un factor predisponente para la enfermedad periodontal, básicamente porque impide el correcto higiene. Pero nosotros, a pesar de que impide eso, si nosotros tenemos un correcto higiene antes, durante el tratamiento ortodóntico, no hay aumento del sangrado gingival y no hay pérdida de inserción. Eso está claro. O sea, nosotros si hacemos ortodoncia con un periodonto sano, no vamos a tener ningún problema. Y eso es lo que sale en este punto, donde nosotros podemos trabajar en pacientes con periodonto reducido pero sano, nosotros podemos hacer tratamiento ortodóntico sin agravar sus condiciones periodontales. Y todo lo contrario a lo que todos sabemos, si hacemos un tratamiento ortodóntico con un periodonto enfermo, con una periodontitis, por supuesto que se traduce en un aumento y aceleración de la destrucción periodontal. Entonces, no hay contraindicación para el tratamiento ortodóntico en pacientes adultos independiente de su condición periodontal. Por el contrario, el tratamiento ortodóntico, si es bien llevado a cabo, mejora las condiciones periodontales. Y esto es lo que yo quiero, con lo que quiero que se queden en el fondo. Que nosotros podemos tener 2 milímetros de hueso, pero si logramos tener un manejo biomecánico correcto y tenemos salud periodontal, podemos hacer tratamientos ortodónticos. Pero lo que sí hay que tener claro es que las condiciones biológicas y biomecánicas difieren en los pacientes que tienen periodonto reducido. Porque la superficie del ligamento periodontal está disminuida, o sea, tenemos el centro de resistencia migró hacia apical, y por lo tanto las fuerzas, el mismo arco, por ejemplo,
en un paciente que tiene periodonto hasta el techo, por ejemplo, versus un paciente que tiene periodonto reducido, ese arco va a generar más fuerza en un paciente que tiene periodonto reducido porque ese periodonto tiene menos áreas de disipación y por lo tanto mayores posibilidades de generar rizálisis o necrosis óseas. Y el movimiento translacional en cuerpos más difícil. Por eso también dentro del resumen también en pacientes que tengan periodonto reducido es aconsejable quizás no hacer extracciones de premolares, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos esta imagen donde en un paciente con periodonto reducido podemos ver que el hueso está más apical, tenemos un componente extrusivo mucho mayor. Y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces lo que les decía antes, con una misma fuerza, hace más fuerza en un paciente con periodonto reducido porque tiene menores áreas de disipación en ese periodonto, mayores posibilidades de generar áreas hialinas y reabsorciones dentarias, y hay que tener atención en cualquier reactivación de la enfermedad periodontal, por eso siempre es aconsejable tener una sonda periodontal y tener un monitoreo periodontal con el periodoncista cada 2 o 3 meses, en el fondo, para ir viendo si hay algún foco que se pueda reactivar. Y aquí ya estoy terminando con este marco teórico, que es importante que se deben modificar los objetivos, los niveles de fuerza y las mecánicas empleadas y los intervalos de activación. El tratamiento es aconsejable realizar con la aparatología lo más simple posible para evitar la agregación de placa bacteriana, y el tratamiento debe realizarse en el menor tiempo posible. No quiere decir que rápido apurado, sino que nosotros tenemos que hacer tratamientos acotados por este posible daño producto de la ortodoncia, producto de generar algún tipo de rizálisis o reabsorciones óseas. Entonces, mi objetivo general en pacientes con periodonto reducido es terminar el tratamiento ortodóntico con los menores efectos adversos tanto a nivel radicular como periodontal. Eso es lo que yo me pongo como objetivo general en todos mis casos periodontales. Dicho eso, vamos a partir con este caso de periodonto reducido, donde una chica de 34 años, muy joven, pero tenemos el claro compromiso de la sonrisa, con una oclusión espaciada, y tenemos este problema. En el fondo tenemos una migración patológica. Ella cuando muerde, sus incisivos inferiores contactan sus incisivos superiores y los incisivos superiores se movían, bailaban con la oclusión. Y ella venía de un tratamiento periodontal, me la mandó un periodoncista amigo mío, y en el fondo a ella le ofrecieron extraerse los 4 incisivos superiores para colocar implantes. Lo cual después voy a dar mis razones de que por qué, independiente de que tenga mal pronóstico, no es aconsejable, porque si nosotros le colocamos implantes a esta persona en este minuto, si no hay una remodelación ósea, tendrían que colocarle unas coronas clínicas súper anchas, y estéticamente es muy feo, entonces no andaría bien, y no sé si sería muy bueno el pronóstico. Y como ya dijimos que si nosotros hacemos un tratamiento ortodóntico y si tenemos salud periodontal, nosotros podemos mejorar el pronóstico de esas piezas dentarias. Aquí podemos ver un poco el contacto que tienen los incisivos inferiores con los incisivos superiores, por eso se produce esta oclusión espaciada, y esto es por migración patológica. Migración patológica es cuando los dientes, producto de pérdida de soporte, los dientes se van hacia adelante, probablemente por desequilibrio de fuerzas de la lengua con los labios. ¿Y cuáles son mis objetivos de tratamiento en este caso? Aumentar la sobrevida de los incisivos superiores. Esta chica llegó y se me puso a llorar en la primera consulta porque no quería perder sus incisivos superiores. ¿Y cuál fue mi planificación de tratamiento? Súper sencillo, o sea, corregir la sobremordilla, cerrar diastemas, retruir los incisivos, una leve intrusión de los incisivos. Hay que tener ojo con las intrusiones en los dientes con periodonto reducido porque generan rizálisis. Nivelar las curvas pi y eliminar el trauma oclusal, evidentemente. Entonces, como les decía, tenemos que cambiar nuestro esquema de objetivos en el fondo. Y lo más sencillo, lo más predecible, en vez de sacar 4 premolares, lo cual sería una locura sacar 4 dientes que están sanos porque queremos salvar incisivos, me parece muy contraproducente. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos un tratamiento y eliminamos el trauma de forma más rápida? Es sacar un incisivo inferior. Nosotros sabemos que las tracciones de incisivos inferiores, generalmente, yo no las indico mucho, pero este es un caso que lo amerita, porque necesitamos retruir esos incisivos, necesitamos nivelar la curva y necesitamos sacar esos incisivos superiores del trauma. Entonces sacamos un incisivo inferior y una vez que ese espacio del incisivo inferior ya ha disminuido, ya eliminamos el trauma, inmediatamente al eliminar el trauma dentario, las piezas dentarias se afirman. O sea, esa movilidad que hay, y eso es un tema ortopédico que no lo puedo abarcar en esta charla porque tengo muy poco tiempo para hablar de ortopedio, y uno de los temas que dije afuera, el trauma oclusal es una movilidad transitoria si hay salud periodontal. Nosotros eliminamos el trauma, los dientes se afirman. Y radiográficamente incluso se puede ver una osteopenia y se puede ver como si hubiese pérdida ósea. Pero nosotros eliminamos el trauma, el diente se afirma. Y una vez que nosotros eliminamos el trauma, que esas piezas ya están firmes, estamos con salud periodontal,
cemento mis brackets de forma parcial en los incisivos, voy haciendo una mecánica muy localizada, muy particular, y en la medida que pueda voy tomando los incisivos, cosa de no ejercer grandes fuerzas. Y llegamos a un punto donde ya tenemos los espacios cerrados, donde tenemos, no sé, triángulos negros, y ya llega un punto acá donde yo hago un desgaste interproximal con alta velocidad con turbina. ¿Para qué? Para disminuir esos triángulos negros que existen entre las piezas dentarias, y también periodontalmente favorece mucho que haya un acercamiento entre las raíces también. Entonces hacemos el desgaste interproximal y aprovecho de reubicar los brackets a la posición correcta en relación a sus sectores posteriores. ¿Por qué se meten los brackets más apicales en un principio? Porque como eran piezas que estaban comprometidas periodontalmente, yo a través del bracket intenté acercarme al centro de resistencia, o sea, no tener un brazo de palanca tan largo. Pero en este minuto donde ya tenemos mejores condiciones periodontales, ya puedo hacer la reubicación de los brackets, cierro diastemas, voy cerrando espacio, y después coloco el anclaje esquelético porque no quiero tener fuerzas recíprocas. En este minuto estoy cerrando con un ansa, que la confecciono yo, vamos intercalando fuerzas intrusivas, contracciones, hay que tener mucho cuidado con las intrusiones, y elásticos nocturnos, en el fondo para acoplar un poco la mordida, pero en el fondo son elásticos muy suaves que se utilizan solamente en la noche. Y después de un tiempo ya tenemos el caso terminado con un buen acople, las piezas ya están en mejor posición, y ahí retiramos los aparatos de ortodoncia. Por supuesto que ahora tiene que pasar por una etapa rehabilitadora, en el fondo, donde tiene unos compósitos ahí que no están muy bonitos. Y este tipo de caso ya está sin los tornillos con los cuales hice la mecánica, está con sus contenciones, está con una férula. Y estos son los casos en los cuales quizás no son casos para lucirse, porque en el fondo los casos periodontales nunca son bonitos. Pero sí, yo me atrevería a decir que los casos periodontales son los que mayor satisfacción nos pueden dar a nosotros como ortodoncistas. Esta paciente, como les contaba, se me puso a llorar 2 veces. El día que vino a la primera consulta, que no quería perder su incisivo, y el día que le retiré los aparatos de ortodoncia. Fue una paciente muy joven, y en el fondo le dábamos una mayor sobrevida. Y fijémonos en el nivel óseo, que en el nivel óseo sigue estando bajo, pero estando sano. Si nosotros tenemos un nivel óseo reducido, pero sano, y en este caso está protegido por una férula, esto puede durar muchísimo tiempo. ¿Ya? Lo importante es que no hayan reactivaciones de la enfermedad periodontal. Entonces nosotros podemos ver los cambios del antes y el después, como les decía, son cambios más bien, son casos no muy bonitos, pero que sí tienen una repercusión muy importante en los pacientes, y eliminamos el trauma y estas piezas se pueden mantener. Y también un comentario que quiero hacer. Independiente que estas piezas dentarias nosotros las perdamos, o sea, que creamos que la podemos perder si no tenemos un buen control, una buena mecánica ortodóntica. Insisto, colocar implantes en la situación final tiene un mucho mejor pronóstico que hacerlo en la situación inicial, porque con la ortodoncia nosotros hacemos una modelación ósea también. Entonces, en este caso, si llegas a perder alguna pieza dentaria por enfermedad periodontal, que ojalá no pase, eventualmente el implante puede ser mucho mejor. Y aquí también otro tema que no puedo tocar en esta charla, pero eventualmente nosotros, si hay una pieza dentaria que se va a tener que colocar en implante, nosotros podemos hacer una extrusión forzada de esa pieza dentaria y generar mejores condiciones para colocar un implante después. Entonces aquí vamos viendo el antes y el después. Voy pasando un poco más rápido, en honor al tiempo. Y bueno, por supuesto, como retruimos las piezas, ya no tenemos un cierre labial forzado, y ella está muy contenta con su resultado de la sonrisa. Con triángulos negros, sí, por supuesto. Todavía no hay técnicas regenerativas que mejoren eso. Hay estudios ahí de Cardorópoli que son bastante interesantes. Pero bueno, esto es un abordaje clásico de un tratamiento de ortodoncia periodontal, y cómo los cambios en sus fotos de perfil, y eso. Y ahora quiero hablar de situaciones ortoperio. ¿A qué me refiero a las situaciones ortoperio? Me refiero a cómo la ortodoncia, con ciertas acciones bastante sencillas, nosotros podemos mejorar el pronóstico periodontal, insisto, de forma muy sencilla. Entonces, aquí está un estudio del 2020, que es del equipo de Birte Melsen, que todos los que nos gusta la ortodoncia en adultos y los que nos gusta la ortoperio, es imposible no seguir a Birte Melsen. Es una persona muy estudiosa que le ha dado mucho conocimiento a la ortodoncia mundial. Y este estudio de este año, en el fondo, ellos muestran con una mecánica, por ejemplo, cómo la ortodoncia mejora las recesiones gingivales. Buenísimo, algo que todos sabíamos en el fondo, pero es bueno que salga publicado. Y por supuesto que ellos utilizan la mecánica. Birte Melsen y Giorgio Ferelli son unos expertos en
en biomecánicas así de este tipo, segmentadas, etc. Yo no utilizo estas mecánicas, pero no significa que no lo podamos hacer con nuestras propias herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta chica, una colega de 23 años, como ustedes pueden ver, muy clase 2, muy vertical, pero tenemos un problemita acá en la sonrisa, donde tenemos la pieza 2.1 que está con una extrusión evidente. Y ella relata que esta extrusión ha ido aumentando con los años. Entonces ella ya viene un poco asustada con esto. Y si nosotros vemos sus fotos intraorales, podemos ver que ya tuvo una compensación, se le sacaron 4 primeros premolares, y tenemos esa extrusión. Y si nosotros analizamos con mayor detención, nosotros palpamos, yo podía palpar la raíz de la pieza 2.1. Nosotros vemos la radiografía panorámica, no te da ni un valor al diagnóstico, pero sí nos da mucho valor la tomografía en el fondo. Y podemos ver que la pieza 2.1 está casi completamente fuera del hueso. Todavía nos quedan, por supuesto, la raíz, o sea, nos queda hueso por mesial y por distal, y por palatino, pero por vestibular ya no tenemos hueso. Lo bueno es que no ha migrado, no ha habido una recesión gingival. Una vez que se produce una recesión gingival estamos sanados. Pero en el fondo, en este caso todavía tiene muy buen pronóstico. Y podemos ver a nivel del tercio cervical, medio apical, cómo ya la raíz ya se está yendo fuera del hueso. O sea, no se observa cortical, o sea, vestibular. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de tratamiento? Muy sencillo. Posicionar la pieza 2.1 dentro del hueso alveolar, intruirla y no modificar la oclusión posterior. No tengo ningún interés. Aquí lo que vamos a hacer es salvar al enfermo. O sea, el enfermo es la pieza 2.1, es incisivo central, y lo vamos a mejorar con mecánica localizada. Entonces, el objetivo es básicamente cambiar ese eje de la pieza dentaria, sin aumentar, o por supuesto, el overjet. O sea, lo que vamos a hacer es mejorar lo que está malo y mantener lo que está bueno. O sea, la compensación que se hizo yo no la quiero modificar. Y por eso en este caso yo tomo ciertas precauciones. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos cómo cementar los brackets, y aquí si ustedes observan bien los brackets están muy mal cementados. ¿Por qué están mal cementados? Porque acá lo que yo me preocupo es hacer una cementación a conveniencia, que yo le llamo. O sea, lo que me interesa es cementar los brackets de tal forma que no me modifique la oclusión posterior. Si yo cambio los tips de esas piezas dentarias, se me puede abrir la mordilla y me puedo complicar con mi tratamiento ortodóntico, y lo que me interesa es llegar a una mecánica lo más rápido posible para solucionar el motivo de consulta del paciente, que es mejorar el pronóstico de esa pieza que se está excluyendo. Entonces, si usted observa los tubos, por ejemplo, los primeros molares están horriblemente pegados, pero en el fondo están pegados para que no me corrijan esa inclinación porque están muy bien asentados esos molares. Entonces, de esa forma, yo rápidamente puedo producir una nivelación de los dientes, y ahí yo ya estoy con una 0014, con un pequeño doblez de intrusión se observan a nivel de la pieza que está extruida. Y cada control que ya viene, yo voy haciendo una intrusión, lo que me permite fuerzas, me permite una intrusión y le damos tiempo al hueso para que se repare. O sea, con un arco de acero en el fondo. No es un nitinol, voy haciendo una intrusión despacito, hasta tener una cierta nivelación. Una vez que ya tenemos una nivelación, fíjense que estoy trabajando hasta los 6, no estoy trabajando hasta los 7, coloco un Warren Spring, que es un resorte de torque, que ustedes lo pueden comprar. A mí, lo particular, me gusta hacerlo. Y me gusta hacerlos en A0012 o 014, dependiendo no sé, de la condición periodontal. ¿Y por qué me gusta hacerlo a mí? Porque los puedo hacer más largos, eventualmente los puedo hacer más largos y los hago individualizados, y también puedo un poco, ¿cómo se puede decir? Controlar la fuerza de torque que yo le puedo dar a este incisivo. O sea, en el fondo sabemos que las fuerzas de torque son muy dañinas que producen rizálisis. Entonces me interesa hacer una fuerza controlada. Entonces este resorte de torque, cuando lo coloco en un principio, lo coloco no con mucha activación, muy suavecito en A0012, y ustedes ven que es bastante largo, casi llega a la encía, porque me interesa que mientras más arriba tenga un punto de apoyo más cercano al ápice. Y voy haciendo mi mecánica, y las consideraciones que hay que tener es que, por ejemplo, en este caso yo coloqué unos tornillos interradiculares por mesial de los primeros molares, porque esta mecánica de torque también me puede producir overjet, y yo lo que quiero es que las coronas clínicas se mantengan en posición, sino que el efecto sea a nivel radicular. Entonces, aquí coloco mis tornillos y coloco sobre esos brazos largos que tengo de palanca. En el fondo, mantengo esas piezas dentarias en posición para que no me aumente el overjet, y sí me corrija el torque esa pieza dentaria. Y ahí podemos ir viendo, en un minuto me vi con la necesidad para retruir un poco más, colocar para que tenga un maxilar inferior, para generar un poco de stripping y poder retruir un poco más eso incisivo. Nosotros podemos ver que al poco tiempo nosotros ya tenemos el caso terminado y con los objetivos logrados. Mantuvimos la oclusión posterior, no la modifiqué, y mejoramos lo que era importante,
Ahí está con sus férulas, por supuesto, sus cambios en la sonrisa, y el antes y el después, que nosotros podemos ver, si nosotros observamos bien, yo en la foto, cuando terminé el tratamiento, yo ya no podía palpar esa raíz. Y es el mejor indicativo clínico de que nosotros logramos una mecánica de torque. Pero esto no podemos chequearlo solamente clínicamente, tenemos que observarlo también tomográficamente. Y aquí podemos ver los cambios en la sonrisa, donde mejoramos el objetivo de la paciente, salvamos al enfermo, como digo yo, y podemos ver la tomografía final del tratamiento. A nivel cervical, medio y apical, el diente está completamente dentro del hueso. Entonces podemos ver la tomografía inicial y la comparamos con la tomografía final. El diente en el centro de la cresta ósea. O sea, eso es lo que buscamos. Y por supuesto que aquí alguien tiene que pagar el precio de esta mecánica. Y lo que les decía yo es la risalisis. O sea, la mecánica de torque, por muy controlada que la hagamos, siempre tiene esa morbilidad que es un poco risalisis. Pero créanme que la imagen del lado derecho tiene mucho mejor pronóstico en cuanto a la estabilidad que la foto, que la imagen inicial, donde la condición iba siendo progresiva en el tiempo. Podemos ver los cortes iniciales y finales, donde podemos ver lo que les decía yo, cómo mejoramos, cómo metimos la raíz, perdón, dentro del hueso. Y esta misma situación la podemos encontrar también, este es un paciente quirúrgico, una clase 3, yo me dedico mucho a cirugía ortognática, y a mí nunca me había pasado que yo podía tocar el ápice de una pieza dentaria clínicamente. O sea, este diente estaba completamente perdido. Pero lo mismo, o sea, en el fondo aquí es mucho más predecible hacer una mecánica de torque que sacar esa pieza dentaria porque uno crea que tenga mal pronóstico y colocar un implante. ¿Qué implante vamos a poder colocar si no tenemos tabla ósea vestibular? O sea, si nosotros sacamos esa pieza dentaria, lo mutilamos al paciente. Entonces, y lo bueno es que tiene la encía herida todavía, no ha habido migración de la encía. Y con esta misma mecánica que les mostré anteriormente, nosotros podemos lograr estos cambios. Y la pieza dentaria está completamente dentro del hueso. Mejoramos su condición periodontal. Si nosotros lo observamos, mejoramos su condición periodontal. Gracias a esta mecánica bastante sencilla de torque individualizado a la pieza dentaria. Y ahora sí, el paciente está en condiciones de someterse a cirugía ortognática. Este paciente se debió haber sometido a cirugía ortognática, pero bueno, por esto del coronavirus están todos los pabellones cerrados y probablemente van a estar cerrados por mucho rato. Así que nada, lo estoy controlando ahí, viendo que todo esté bien, controlando la higiene y ese tipo de cosas. Y aquí tenemos otro caso, un paciente adolescente, que viene con otra situación también, que un poco para seguir redundando con la importancia de la mejora en el torque, donde tenemos la persistencia de una pieza temporal y tenemos un canino que está ahí bien arriba, más cerca de la nariz que más cerca de la boca. Su estudio tomográfico está bien arriba, está por vestibular, lo cual tiene muy buen pronóstico, no nos complica bajar ese canino. Y aquí también nosotros podemos hablar de hartas cosas. También la tracción de caninos también es otro gran tema en ortopedia, que tampoco lo podemos tocar en este momento, pero porque me interesa mostrarles otra cosa con respecto a este caso. Partimos con la instalación de los aparatos, y yo en lo particular a mí me gusta como dejar trabajar como bien ordenado, o sea, me gusta como dejar la oclusión en la posición correcta, o sea, tener una neutrooclusión premolar, como digo yo, en ambos lados, tener las líneas medias centradas, y ahí pido la fenestración. Y este es el tema que yo les decía, que puede ser, que podemos tener como debate en el fondo. ¿Por qué hacer una fenestración cerrada y no hacer una fenestración con reposición apical de la encía herida? La verdad que las personas que yo he visto gente muy competente que lo hace con reposicionamiento de la encía y lo hacen súper bien, la verdad. Yo les cuento mi experiencia clínica, yo siempre he hecho las fenestraciones cerradas y también me ha ido súper bien. O sea, las dos técnicas tienen sus pros y sus contras y probablemente es tema de debate, pero lo que sí me atrevería a decir que la técnica que hablé con desplazamiento colgajo es una técnica que es muy operador dependiente, o sea, como todo necesitamos un cirujano que sea muy hábil con la cirugía propiamente tal. En cambio, una fenestración cerrada es bastante sencilla, y lo que nosotros vamos haciendo va bajando la pieza dentaria con periodonto. Pero no quiere decir de que yo esté a favor de una o la otra, sino que es la forma como trabajo. Y la forma también como trabajo, como les decía, mantengo la oclusión, toda la oclusión, yo tengo las líneas de central, y ahora solamente me preocupo de bajar esa pieza dentaria. Y coloco, por ejemplo, en este lado, un arco topado, que le llamo yo, que es un arco que va, justo en la medida tiene unos dobleces para que no se me cierre el espacio y no tenga la necesidad de colocar un coil, por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo con controles de radiografía panorámica, cómo vamos bajando esa pieza dentaria.
Y llega un minuto que a los 12 meses ya tenemos la corona clínica, ya la vemos, seguimos con nuestra mecánica 13 meses, y ya tenemos el canino en posición. Pero ¿qué problema tenemos? Que el canino está con la tabla ósea fuera de la tabla vestibular. Y eso es algo que no es que me haya pasado a mí en este caso, en el fondo, y es algo que ocurre bastante en el fondo. Y ahora se los voy a explicar por qué. Este es un estudio de Hoffman, que es bastante interesante, que es del Seminar Sinorto, del 2014, donde hablan de otra cosa, hablan un poco de la extrusión forzada para colocar implantes, pero igual se puede aplicar este esquema para lo que estamos hablando, que cuando nosotros hacemos una tracción por vestibular, generalmente se produce que el ápice se va hacia vestibular. Entonces, es una consecuencia de esta tracción. Y por lo tanto, nosotros sabemos que eventualmente se nos puede producir este fenómeno de que nos quede la raíz con la tabla ósea vestibular y colocamos nuestra trampita de ratón o nuestro Warren Spring y colocamos nuestra mecánica de torque y vamos haciendo nuestra mecánica y a los 18 meses ya podemos ver cómo la encía marginal mejora. Se fijan que está como eritematosa en la foto del lado izquierdo, y en el lado derecho ya tenemos cuando mejoramos el torque, y ahí ya puedo retirar los aparatos. Porque en el fondo yo el caso lo podría haber terminado antes, pero ¿qué quiero tener como consecuencias a posteriori? En el fondo nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que mejorar el torque satisfactorio. Y ahí está el caso finalizado, y ahí está el caso ya cuando hicimos el debonding de los aparatos de ortodoncia. Yo sé que a mi amigo Francisco y Carlos les gusta mi inglés. Bueno, eso con respecto a eso. Y ahora con la planificación ortodóntica con enfoque ortopédico. Este es el último punto que voy a hablar. Y básicamente aquí voy a mostrar 4 casos clínicos que no son periodontales. De frentón no son periodontales, pero sí que los quiero mostrar porque son todos distintos y todos tienen un enfoque ortopédico. O sea, en general, Entonces vamos a mostrar distintas situaciones de cómo planifiqué los tratamientos de ortodoncia teniendo en consideración el periodonto. Entonces vamos a partir con este caso de una chica argentina, muy buena moza, que tiene muy bonita sonrisa, pero tenemos este problema de situación inicial, donde tenemos las líneas medias que no están desviadas, que están, perdón, no coincidentes, y tenemos una mesioclusión importante en el lado derecho, y tenemos una oclusión cercana a la neutro a nivel de canino en el lado izquierdo, pero una mesioclusión también en los molares. Y uno podría pensar en el fondo que tenemos un problema estructural, etc. No, esto ha sido progresivo con el tiempo, y ella también me lo derivó el periodoncista. Y esto es lo que tenemos una migración patológica, pero sin espaciamiento de la oclusión. O sea, ella ha visto cómo los dientes se le han ido moviendo, porque tenía una enfermedad periodontal no diagnosticada. Entonces, protocolo, paciente se somete a tratamiento periodontal y esperamos unos 4 meses de mantención periodontal. O sea, nosotros nos aseguramos de que el paciente logre controlar su placa bacteriana y sin reincidencia de focos periodontales, para yo recién colocar los aparatos de ortodoncia y hacer mi estudio. No es aconsejable en pacientes periodontales que le lleguen, que le hagan el ultrasonido en la pieza de al lado, en el box de al lado, y los pasen para que ustedes le coloquen aparatos de ortodoncia. Es muy importante que ustedes se aseguren de que haya un correcto control de placa bacteriana y control de los focos infecciosos. O sea, que no haya, no sé, pues todo lo que mide un periodoncista, que no hayan sacos, que no hayan sangramiento, etc. Y lo bueno que ella tiene que no ha tenido pérdida, no ha tenido migración apical, pero si nosotros vemos, esta es una encía que es transparente, o sea, tiene un fenotipo periodontal extremadamente fino. Entonces, este tipo de caso no tiene apiñamientos dentarios, la radiografía panorámica no te da ningún valor, casi. Análisis cefalométrico, que esto lo pongo para la presentación, pero no tiene implicancias en cuanto a lo que vamos a hacer. Y estas son las imágenes, como les mostré en un principio, el protocolo que yo pido de imagen para saber un poco, cuantificar un poco cuánto hueso tenemos, independiente que sabemos que sobreestime las dehiscencias y las fenestraciones, pero tenemos muy poco hueso, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Entonces, este es un caso evidente de fenotipo periodontal fino. Entonces, ¿cuál es la planificación de tratamiento? Distalar, o sea, llevar a posición las piezas que migraron, o sea, una migración patológica, y nosotros lo que necesitamos es llevarlo. Vamos a migrar más, distalar más en un lado que en el otro, y para eso coloco placas de anclaje esqueletal. Me adelanto a la pregunta que por qué coloco placas y no coloco tornillos. Yo por lo general prefiero colocar buccal shelf en todos mis pacientes. El buccal shelf, cuando se puede, funciona, me atrevería a decir que funciona igual con una placa. Pero en pacientes
la decisión de colocar un buccal shelf o una placa no es una decisión que la tome dependiendo de cómo me despierte ese día, sino que hay que hacer un estudio tomográfico de esa zona, de la línea oblicua externa en el fondo, y ver si es que podemos colocar un buccal shelf en posición y que sea estable, que no genere problemas. Y esta chica, en el fondo, era una mujer muy delgada, que no teníamos el espacio suficiente. La única posibilidad de colocar un buccal shelf era muy distal. Cuando se colocan muy distales, se cubren como la mucosa y son bastante difíciles de controlar. Entonces, para asegurar que el tratamiento sea exitoso, placas de anclaje. ¿Y por qué placas de anclaje, en el fondo? Porque no se les ocurriría un caso con periodonto fino que tiene como la papiracio, el hueso, no le podemos indicar extracciones dentarias, porque si no se nos colapsan las tablas. Entonces, es mucho más predecible hacer un distalamiento y menos morbilidad que hacer una extracción dentaria, que me parecería descabellado. O sea, como consejo a los alumnos que están, ojalá que algún alumno esté viendo esta charla, pacientes periodontales o pacientes con periodonto fino, no realizar o evitar las extracciones dentarias cuando se pueda. Y por supuesto tenemos que centrar las líneas medias. Entonces, ella quiso brackets linguales, lo cual es una complejidad porque complica más el control de placa bacteriana, pero se comprometió y el periodoncista la estaba monitoreando muy seguidamente y se le dieron muy buenas indicaciones de control de placa. Y nosotros colocamos nuestras placas de anclaje en el maxilar inferior y vamos haciendo una mecánica bastante sencilla, la verdad. O sea, aquí colocamos botones por vestibular, en el canino y el premolar, pero en realidad esta foto no está completa porque también le coloqué al segundo premolar y al molar. O sea, la gracia de esta mecánica es que nosotros vamos haciendo múltiples fuerzas con distintos puntos de apoyo, fuerzas ligeras que me van verticalizando las piezas dentarias y me van distalando. Entonces, no es una gran fuerza que he aplicado a un solo punto. Por lo tanto, no requiero un arco tampoco que sea muy resistente. Puedo hacerlo con arcos blandos y voy haciendo un distalamiento en masa producto a múltiples fuerzas. Y ahí está la imagen oclusal en el fondo de la placa con sus tracciones. Y nosotros podemos ir viendo en las fotos laterales cómo de un inicio a 9 meses nosotros ya tenemos bastante controlado el caso. En 9 meses de tratamiento, donde tenemos de esa mesioclusión, pasamos a una neutroclusión. Y si nosotros vemos las fotos frontales, con el solo hecho de corregir la posición de las piezas posteriores, nosotros vemos que las líneas medias se centran, por defecto, obviamente. Sencillo, migración patológica, llevamos las piezas a posición. Entonces ahí estamos a los 9 meses de tratamiento, y aquí están los 11 meses de tratamiento donde yo ya retiré los aparatos de ortodoncia. Y tenemos una oclusión estable. Por supuesto que aquí no hay que, listo, no te veo nunca más, sino que, por supuesto, nosotros tenemos que poner férulas, tiene que tener controles periodontales, y tenemos que estar monitoreando esto. Porque si ya ocurrió una migración patológica una vez, eventualmente podría ocurrir de nuevo. Entonces, es muy importante aquí la distribución de las fuerzas, dejar un buen engranaje dentario, poner férulas oclusales, y no sé, hay algún aparato, si quieren, removible en el fondo durante las noches. En este caso no coloqué nada, pero sí después le puse unas férulas, eventualmente para que funcionen como grupo, para que no tener de nuevo este problema de la migración. Y el caso bien resuelto con una sonrisa linda, una chica bastante bonita. Entonces tenemos la situación inicial y cómo en 11 meses de tratamiento el caso está finalizado. Vamos a ir al segundo caso de esta, como le decía yo, planificación ortodóntica. El primer caso, estamos hablando de un periodonto fino, en el fondo, que decidimos no extraer, sino que decidimos distalar de forma muy predecible. Y este otro caso que ustedes pueden ver, un paciente muy buena onda, que nos hicimos amigos, que es médico, y tenemos este problema de sonrisa, que tenemos una sonrisa invertida, no muestra mucho diente, y tenemos esta mordida abierta, y nosotros podemos ver acá que es muy dentoalveolar, o sea, tenemos un componente dentoalveolar indudable, o sea, acá hay una interposición lingual, porque cuando nosotros vemos estos dos planos, inmediatamente sabemos que hay un problema dentoalveolar. Estos dos planos de oclusión. O sea, si uno pensaría, debe ser un tratamiento relativamente sencillo, porque es dentoalveolar. Pero también, este caso, él ya había ido con otros ortodoncistas y le habían ofrecido una cirugía ortognática, y él había rechazado la cirugía ortognática, y yo la verdad que pensándolo bien, no creo que este sea un caso de cirugía ortognática, sino que más bien, estoy más bien convencido de que el tratamiento que le hicimos fue mejor. Y aquí podemos ver los dos planos que tiene. Podemos ver oclusión espacial en el maxilar inferior, no hay apiñamiento, pero si nosotros vemos su tomografía, aquí podemos ver que a pesar de que hay un componente dentro del alveolar importante, nosotros podemos ver la divergencia que tiene de las bases. O sea, en el fondo, este es un paciente que tiene una mordida abierta
por este componente dentro alveolar, pero también porque tiene divergencia en las bases. O sea, no podemos obviar la parte esquelética. Es un paciente clase 3 vertical. Tenemos una gran mandíbula que se expresa hacia abajo y tenemos esta divergencia base. O sea, también tenemos un componente esquelético que de alguna forma lo tenemos que compensar si no queremos hacer cirugía ortognática. Lo bueno es que tiene muy buenas articulaciones, corticalizadas, grandes, buen volumen, y eso también nos da mucha seguridad de tratamiento, y mi planificación de tratamiento fue la siguiente. Si ya no vamos a hacer cirugía ortognática, lo primero que vamos a hacer en un paciente que tiene interposición lingual es permeabilizar la vía aérea superior, independiente que el paciente me diga que no ronca, que no tiene alergia, no. Él tiene que ir al otorrino, y me interesa que el otorrino le haga una nasofibroscopía, le haga un estudio que corresponda, y que me evalúe si es que esa vía aérea está permeable, tanto orgánica como alérgicamente. O sea, yo necesito una vía aérea permeable para asegurar la estabilidad de este tratamiento. Es lo primero que se hace. Junto con eso, antes de colocar ningún aparato, yo necesito reeducación lingual. O sea, necesito que el paciente, a pesar de que tiene mordida abierta, que ya parta un poco, que entienda lo que significa colocar la lengua en una posición correcta, si ya cuando ya tenemos la vía aérea permeable. O sea, efectivamente él tenía la vía aérea no permeable, y ya no me acuerdo bien qué procedimiento tuvo, pero en el fondo se le permeabilizó la vía aérea, y después yo me interesa reeducar esa lengua para que la adopte en una posición correcta antes de colocar los aparatos de ortodoncia. Y por supuesto que tenemos que continuar también posterior al tratamiento ortodóntico y durante el tratamiento ortodóntico con la reeducación lingual. Entonces mi planificación fue la siguiente: extraer los 4 terceros molares y nivelación del plano oclusal, con intrusión de los molares y extrusión de los incisivos. O sea, vamos a hacer una nivelación relativa. ¿Y por qué una nivelación relativa? Porque tenemos un componente esquelético. No puedo hacerlo solamente a expensas de extrusión de los incisivos, ni tampoco lo puedo hacer solamente a expensas de intrusión de los molares. ¿Y por qué también necesito extrusión de los incisivos? Por esto, por la sonrisa. Él en la sonrisa no muestra incisivo superior, entonces yo necesito una extrusión de los incisivos. Pero compartí el riesgo, o sea, esta mordida la vamos a cerrar un poco a expensas de intrusión de los molares, como también vamos a expensas de la extrusión. Entonces, es una cosa geométrica. Intruimos 1 milímetro de los molares o 2 milímetros de los molares, se nos cierra la mordida, y el resto lo hacemos por extrusión, y nivelamos el plano. Pero aquí también es otro tema que tampoco tenemos tiempo para conversarlo en este rato, y que también puede generar debate, que en estos casos, por un tema de memoria ósea, en el fondo, yo pedí que se hiciera corticotomía más injerto óseo particulado en los grupos 2 y 5. ¿Por qué? Por un tema de estabilidad de la extrusión, porque a mí no me interesa sacar las piezas dentarias del hueso, sino que me interesa que las piezas dentarias se muevan con hueso. Entonces, una de las cosas que la corticotomía te permite, que en el fondo permite bajar esas piezas dentarias y con hueso particulado, lo cual le da mejor pronóstico a esto. Entonces, partimos con nuestra ortodoncia, solamente brackets en el maxilar superior y brackets parciales en el maxilar superior, y vamos nivelando primero por sectores. No me interesa todavía colocar un arco continuo en el maxilar superior, porque no me interesa hacer una extrusión, me interesa primero acoplar los sectores posteriores, en el fondo, solamente con una nivelación. Voy nivelando, y una vez que ya tengo una nivelación de los sectores posteriores, yo recién comunico con un arco muy delgadito, con un 0,12, comunico los sectores posteriores con el anterior, y si se fijan bien, tengo un arco de base, que no sé si tengo la imagen, perdón, tengo un arco de base que, de nuevo, que va del canino al segundo molar, que mantiene esa nivelación posterior, y sobre ese arco yo coloco un arco continuo. O sea, de esa forma mantengo la nivelación de los sectores posteriores, y ya voy permitiendo, necesito un poquito de extrusión de los incisivos. Y a los 8 meses ya puedo pasar a un arco continuo. No, mentira. Saqué el segmento anterior, estoy con el mismo nitinol 0,12, y en los sectores laterales todavía estoy con mecánica doble arco, todavía estoy con un arco que va afirmando, que va ajustando la nivelación de los sectores posteriores. Me desconcentré, perdón. Ahí lo que les mostraba, un arco de base más un arco continuo. Y aquí es donde yo pido la cirugía ostogénica, porque en el fondo yo ya no quiero extruir más esas piezas dentarias sin tener este procedimiento que necesito yo, tanto que se le hagan cribaciones por vestibular y por lingual, y como era una clase 3 en el fondo, yo también pedí que se me colocara hueso por lingual de los incisivos inferiores. Esta cirugía fue realizada por el doctor Francisco Muñoz, con la ayuda del Quevedo chico, de Cristóbal Quevedo,
Y en el fondo aquí tenemos injerto subarticulado. ¿Y por qué les decía polingual? Porque si es una clase 3 necesito un poco compensar esa relación del incisivo. Y si estamos haciendo control vertical con la rotación que se nos produce en la mandíbula, hay que tener un buen control, un buen manejo de eso, y por eso colocamos hueso también polingual. Y aquí nos saltamos 5 meses, de los 8 a los 5 meses, y en la misma cirugía nosotros colocamos los tomías de anclaje esquelético. Entonces, nosotros hacemos inmediatamente en la misma cirugía un control vertical, y la gracia de la cirugía ortogénica es que nos acelera el tratamiento ortóntico. Los controles son cada 2 semanas y el tratamiento avanza muy, muy rápido. Pero yo les confieso que yo nunca he sometido a un paciente por ganar 3 o 4 meses o 5 meses de tratamiento de ortodoncia, nunca he sometido a una cirugía ortogénica, porque es una cirugía que igual no es una cirugía menor, y siento que por tiempo de tratamiento no lo amerita, la verdad. Y aquí estamos con el control vertical, y aquí están los 16 meses ya de tratamiento, donde yo ya terminé con mi control vertical, tengo una buena nivelación de planos, y aquí está el caso terminado. De aquí, ¿por qué insisto que es un caso que puede también generar debates en el fondo? Y que también es un caso que es de dulce y agraz también, porque por más de que el paciente tenga una muy buena oclusión posterior, no se sometió a cirugía ortognática, tenemos esta secuela periodontal en el grupo 5, ¿ya? De la cual yo no estoy contento, la verdad. O sea, en el fondo aquí la gracia es mostrar casos y también mostrar algunos, puede decir, errores, morbilidades producto de los tratamientos, porque no quise mostrar acá, pero yo tengo bastantes casos de corticotomías con bastante éxito, pero en el fondo aquí tuvimos este problemilla de recesión, y aquí le he dado muchas vueltas, he mirado mucho sus imágenes iniciales, y cuando son los pacientes clase 3 muy verticales y tenemos poco hueso, siempre los incisivos inferiores están como extruidos, como que no tienen hueso. Entonces, en el fondo, si nosotros hacemos una corticotomía, eventualmente nos pueden generar esos efectos. Estoy teorizando en el fondo, y quizás habría que hacer una mecánica intrusiva primero y después hacer la corticotomía, o de frente hacer corticotomía, pero a mí lo que me interesaba era darle mayor estabilidad. Y aquí está el caso finalizado, y tenemos el antes y el después, con un buen acople, con un buen manejo del tip de los caninos superiores también. Pudimos controlar, a pesar de que hicimos control vertical, pudimos controlar de buena manera el problema sagital también, logramos un muy buen entrecruzamiento en los sectores laterales. Y esto es lo que les decía yo, también un muy buen manejo del tip de los caninos también. O sea, eso también fue logrado con un poquito de manejo ortóntico. Y esto es al año y medio después del retiro de los aparatos ortónticos. Hay una pequeña recidiva. Él está con una placa superior con una jaula y con unos espolones para usar en la noche, por si hay un problemita. Ustedes saben que la interposición lingual siempre se producen cuando los pacientes tienen estrés, de repente vuelven a tener interposición lingual, sigue haciendo el ejercicio kinésico, etc. Y tenemos que esto ver en el tiempo, en el fondo. Recién llevo 1 año y medio de tratamiento y se mantiene bastante estable, una pequeña recidiva que era esperable, pero se mantiene bastante estable y el paciente está feliz. A mí lo que me interesa es que el paciente, por ser médico, o por la razón que sea, no se quería someter a una cirugía ortognática, y él quería buscar una solución. Y esta fue la solución que yo le pude dar. Yo sé que puede ser tema de debate. Y aquí vamos al penúltimo caso, en el fondo que es un paciente también clase 3, como ustedes pueden ver, tercio medio de la cara no desarrollado, una mandíbula grande, y también paciente periodontal. O sea, un paciente también me lo deriva el mismo periodoncista que me derivó antes. Y tenemos una inestabilidad oclusal, tenemos migración patológica, tiene una mordida anterior cruzada que lo molesta, quiere mejorar también su estética dentaria, caso difícil, periodontal difícil. Lo bueno es que tenemos dientes triangulares, no tenemos mucho apiñamiento, tenemos una mordida cruzada anterior, la cefalometría en el fondo, que podemos ver que es una clase 3 con una biprotrusión dentaria, terceros molares que hay que sacar los inferiores. ¿Y cuál es mi planificación del tratamiento? O sea, en el fondo, esto lo solucionamos al igual que el caso de la chica solamente distalando el maxilar inferior, o sea, porque ya estamos partiendo de la base que no vamos a hacer extracciones de premolares por ningún motivo. Entonces, esto lo vamos a solucionar solamente distalando el maxilar inferior, pero les pregunto eso, ¿y qué pasa con el tip de los caninos? Si nosotros hacemos solamente un distalamiento del maxilar inferior, ¿qué es lo que pasa con el tip de los caninos? Los caninos van a quedar con un tip acentuado, lo cual nos va a afectar la terminación, no va a tener un correcto engranaje. Los caninos va a quedar en una relación de distoclusión, en el fondo, y va a ser muy difícil la terminación. Entonces,
este caso necesita tanto un distalamiento del maxilar inferior para corregir la clase 3, o sea, compensar la clase 3, pero también necesita un distalamiento del maxilar superior para corregir el tip de esas piezas dentarias, que está acentuado, esa inclinación de los caninos superiores. Por lo tanto, es un caso de placas en los 4 cuadrantes, con extracción de los molares. Y aquí está el caso, y aquí también tengo que confesar algunas cosas. Este es un caso también antiguo, y el cual también les voy a mostrar también algunos errores, y es bueno de algunas cosas que uno va aprendiendo, porque de eso se trata la ortodoncia. O sea, la ortodoncia se trata de ir mejorando cada vez y nunca sentir de que uno es bueno para una ortodoncia, sino que en el sentido de ir viendo cómo mejorar, y en el sentido no por ego, sino que en el sentido de ofrecerle mejores cosas a los pacientes. Entonces, instalamos bracket en el maxilar superior, porque en una clase 3 no quiero que se me vuelquen los brackets en el maxilar inferior, y al tiempo coloco los brackets en el maxilar inferior, y por ejemplo acá evito colocar el bracket de un incisivo porque no tengo espacio. Pero aquí les voy confesando alguna cosa de ya errores que son cosas que yo ya no estoy haciendo. Esta no es una charla de anclaje esquelético, pero en el fondo yo estoy trabajando de otra forma estos casos. Estos casos, por ejemplo, aquí se me produjo diastemas, en el fondo, se me abrió la mordida. Periodontalmente no es aconsejable que se nos produzcan esas diastemas, esas aperturas de espacio entre las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque yo tenía la necesidad de nivelar primero para después retruir. Y ese round tripping no es favorable porque hace que los tratamientos sean más largos. Ahora, lo que estoy haciendo actualmente, en etapas muy tempranas, yo voy haciendo un distalamiento con arcos delgados, con arcos iniciales, voy haciendo un distalamiento progresivo, con fuerza muy controlada, de forma de ir solucionando el apiñamiento, ir corrigiendo la oclusión antes de la nivelación. ¿Ya? Qué lástima que no tengo un caso de mostrarles de eso, pero así lo estamos haciendo. Creo que el último tiene algo de eso. Y ahí están las placas colocadas, de cualquier forma. De los primeros casos con placas los 4 cuadrantes, me las colocaron, pero bueno, ya llegaron así, por más, no, faltó ahí quizás comunicación con el cirujano, pero podemos hacer la mecánica, que es lo importante, lo podemos hacer igual. Y estas son las primeras placas, en un principio acá en Chile no llegaban las placas que están llegando ahora, y eran las placas que podíamos conseguir, y vamos haciendo nuestra mecánica distalizadora de esta forma. Tenemos la placa y vamos haciendo tracciones con un cursor. ¿Cuál es la gracia del cursor? Que yo puedo hacer múltiples tracciones de la placa, voy a hacer una fuerza al ángulo del cursor, al cursor propiamente tal, al poste, etc. Múltiples fuerzas, como les decía, que van haciendo este distalamiento. Pero insisto, esto lo podríamos haber hecho sin llegar a un arco de acero, eventualmente. Lo podríamos haber hecho con nipinoles, la verdad. Y lo cual mejora el caso porque lo podemos hacer en mucho menos tiempo y tenemos menos morbilidad. O sea, lo que yo les decía, los pacientes periodontales hay que tratar de hacerlos con el menor tiempo posible. Pero igual, sigo mostrando el caso. Vamos con el anclaje, vamos entrando en líneas medias, de eso se trata, no tener la fuerza recíproca. Y aquí está el caso finalizado. Con una buena relación de punto de contacto entre las piezas dentarias, y el tiempo de tratamiento fue 20 meses, lo cual es bastante con tratamiento periodontal. La verdad que si este caso me llegara ahora, este caso yo lo podría, sinceramente lo podría hacer en 14 meses, más o menos. ¿Por qué? Insisto, por el error de quizás alinear y nivelar y después realizar el distalamiento. Férulas, por supuesto superior e inferior, y los cambios que hay, no pretendemos cambios faciales. Y aquí lo que les decía, eventualmente fíjense, lo que hablamos de las fuerzas de disipación. El costo asociado a una ortodoncia con arcos de acero en un periodonto disminuido, en el fondo. Tenemos estas risalis en el grupo 2. Yo podría no haber mostrado esta imagen, pero si hay algo que me gusta es la sinceridad en la ortodoncia. Entonces, esto lo tengo que mostrar porque en el fondo son cosas que uno puede mejorar. Y por eso le insisto, si personas que se están iniciando en la mecánica con anclaje esquelético distalando, tomen este error para que ustedes no lo cometan y vean que este instalamiento lo podrían haber realizado mucho antes. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y aquí están los cambios cefalométricos de la teleradiografía y tenemos los cambios oclusales. Lo cual, si queremos mirar el vaso más bien lleno y no vacío, nunca una pieza dentaria se cae por risálisis, por lo menos no en mi experiencia, y ya tenemos una oclusión estable. Tenemos los caninos en posición correcta, solucionamos el problema estético, mejoramos su oclusión, como pasamos, corregimos esa inversión de mordida. Un momento. Y podemos ver cómo con esta mecánica de instalamiento de tanto superior como inferior, cambiamos el tip de los caninos y podemos lograr ese buen entrecruzamiento que hay entre el canino y los premolares, finalmente como una llave de oclusión.
cómo mejoramos el tip de ese canino, y 20 meses después del tratamiento de ortodoncia, está todo bastante estable. O sea, por supuesto que aquí necesita un poco de rehabilitación, se podría haber cambiado con composite, quizás haber alargado un poco sus incisiones centrales, pero está bastante estable, y lo más importante es que está sano en el fondo, que él siga llevando sus controles periodontales, y cada control que viene pasivo conmigo, yo aparte de revisar la férula, aparte de revisar los puntos de contacto, de quizás hacer algún ajuste oclusal, tengo mi sonda periodontal y voy haciendo un sondaje. ¿Ya? Y en el fondo, si tengo algo que no me guste, lo mando inmediatamente donde Cristian López para que le haga su control periodontal. Y por último, les quiero mostrar el último caso de hoy día. Para terminar, de un enfoque ortopedio de las consecuencias que tienen ciertos tratamientos ortodoncicos. Aquí tenemos una chica que es bastante bonita, una clase 2, insisto, muy bonita, y les pido disculpas por las fotos iniciales, están muy mal tomadas, pero ya podemos ver que clínicamente tenemos una compresión maxilar, ¿ya? Y tenemos una distoclusión importante, de distoclusión de media cúspide, tenemos una oclusión inestable, y estos son, yo les confieso también, siempre con la verdad, yo no soy una persona que hago mucho registro articular, pero en estos casos donde hay una oclusión inestable, donde no tengo muy claro el punto de contacto, siempre se hace una manipulación del día. Pero estos son los casos que yo sí hago registro articular porque me interesa estudiar el caso como 3D, a través de con lo que vendría a ser mi registro articular y no lo que yo encuentro clínicamente, ni con los modelos en la mano, por supuesto. Porque tenemos una oclusión muy, muy inestable, tenemos una distoclusión y tenemos una compresión maxilar. Tenemos overjet aumentado, y tenemos este problema, que tenemos una simetría también, al fondo tenemos una simetría vertical en ella, donde tenemos un lado de la cara que es mucho más largo que el otro, o sea, o tenemos un lado de la cara que es más corto, en el fondo, y esto nos produce un canteo de plano. Y también, bueno, con el análisis TP nosotros podemos ver que tiene una compresión esquelética, que esta es su cefalometría, su teleradiografía, y bueno, no sé, algunas personas toman la ANB, que no tiene mucha importancia, o pueden tomar el Bits Appraisal, pero es una clase 2, en el fondo, su radiografía panorámica, que no mucha información nos da, y aquí podemos ver la tomografía, la importancia que nos da. O sea, vemos el volumen de la articulación izquierda que está muy disminuido. Está disminuido, pero está corticalizado. ¿Por qué? Porque ella tuvo tratamiento temporomandibular, o sea, con un especialista en TTM, antes de ni siquiera evaluar si es que el tratamiento era quirúrgico o no quirúrgico, compensación. Nosotros tenemos que tener una estabilidad articular, y yo por lo menos soy de la visión que los tratamientos articulares lo tienen que hacer especialistas en articulaciones y no necesariamente el ortodoncista, porque yo personalmente no hago lavados articulares y no hago manejos ortopédicos tampoco, entonces prefiero que el especialista lo vea y él vea cómo solucionar esto y me entregue una articulación corticalizada. De aquí podemos ver que tenemos una articulación disminuida en cuanto a tamaño, pero sana. Y esta fue la planificación que se le hizo a ella quirúrgica, ¿ya? Un avance maxilomandibular, por supuesto un tratamiento de una clase 2, pero ella no quería cirugía ortognática. Insisto, yo me dedico con mi equipo bastante a cirugía ortognática, pero ella no quería cirugía ortognática, y nosotros podemos ver que esto lo podemos compensar también de cierta forma. ¿Y cómo lo vamos a compensar? Insisto, o sea, la idea es que la compensación tengamos la menos morbilidad asociada, y si tenemos una compresión maxilar, como hablamos de la importancia del análisis transversal, hacemos una disyunción maxilar. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a sacar los 4 terceros molares, vamos a colocar placas de anclaje superior, y vamos a distalar y vamos a hacer un control vertical. Nosotros hace poco escuchamos una charla de una persona que nos hacía, de una colega que quiero, que en el fondo que nos hacía control vertical, y me parece súper bien en el fondo, cada uno tiene su camino, y me parece súper bien que existan estos tipos, porque no existe solamente una receta de cocina en el fondo, pero yo sí les quiero mostrar con esta charla en el fondo, de la importancia o cómo el control vertical sirve para tratar las clases 2 en el fondo, como una perspectiva distinta, por ejemplo. Entonces, la idea es manejar ese plano oclusal, o sea, cambiar el plano oclusal para tener una autorrotación mandibular. Esa es mi planificación ortodóntica, disyunción más control vertical. ¿Y cómo lo hacemos? Instalamos nuestro MCE y brackets en el maxilar inferior, en la misma sesión, y a las 2 semanas ya tenemos nuestra disyunción ya realizada. Siempre es importante este MCE estar limpiando, estar higienizándolo, porque generalmente se puede producir una pequeña eritema alrededor de los tornillos y puede molestar un poco. Hay que mantener siempre muy buena higiene, siempre ser muy prolijo, y tenemos nuestra disyunción y se nos altera la mordida bastante, en el fondo.
y se nos produce esto en el fondo, ¿no? Se nos produce esta mordida, esta vestíbulo-versión de los molares y los premolares, como una mordida en tijera, ¿no? Y esto, si nosotros vamos a la evidencia científica, a mí que me gusta, en el Seminar Sinorto del 2019, nosotros podemos ver, este estudio está bastante interesante, que en el fondo que ellos muestran, para los que no están familiarizados con el MSE, en el fondo las consecuencias que tiene este aparato. O sea, qué cambios hay en cuanto a tipeo dental-alveolar, qué es lo que hay a nivel de inclinaciones dentarias y cuánto hay de apertura sutura. Y ellos llegaron a la conclusión, esto no es la verdad absoluta, pero por lo menos ellos en un estudio bastante bien realizado, bien hecho, que dicen que la expansión total, un 60% es debido a la apertura de sutura y el resto es producto de una expansión dental-alveolar. Estamos hablando del MSE. Y si nosotros vamos al estudio del equipo de Daniel Cantarella con Gun Moon de la Universidad de California, en el fondo del 2018, este estudio también está bastante interesante porque nosotros tendríamos a pensar que había un centro de rotación a nivel frontonasal, pero ellos pudieron hipotizar, en el fondo, teorizar, que en el fondo tenemos dos puntos de rotación en los sectores laterales de la cara. Y por eso cuando nosotros hacemos disyunciones maxilares, ensanchamos finalmente la cara. Y se produce un efecto geométrico en los sectores laterales, lo cual explica eso. Y por último, un estudio Moon, que no es un Moon, es otro Moon, en el fondo un estudio del 2020, comparan dos tipos de disyuntores, el MSE y ellos le llaman el C-expander, que no sé si el C-expander de Pérez Varela, pero es un disyuntor anclado como los sectores laterales y no parasutural. Y aquí es bastante bueno este estudio porque te muestra las implicancias que tienen. Acá tengo los resultados en la imagen en cuanto a cuánto adelgazamiento de la tabla ósea hay con un aparato y con el otro, cuánta inclinación, etc. Y claro, hay más inclinación, hay más tipeo con el MSE que con el C-expander. ¿Okay? Entonces, interesante, pero bueno, tenemos el MSE y tenemos esta consecuencia. Y por lo tanto, yo no quiero esto periodontalmente, yo no quiero un tipeo de las piezas dentarias. Estamos hablando de una clase ortopedia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es se cortan los brazos del MSE, porque ustedes saben que el MSE, las bandas de los molares son solamente para posicionar el MSE. Una vez lograda la disyunción, yo corto los brazos y espero una recidiva espontánea. Ya a los 3 meses coloco mis placas de anclaje superior, que por supuesto no las coloco yo, las coloco un cirujano, en este caso fue el doctor Ariel Barrera, y vamos haciendo tracciones suavecitas en el fondo. Y esto es lo que les digo, este fue el cambio de perspectiva que he ido logrando con el tiempo, que no necesito llegar a arcos muy grandes. Seguramente acá estoy con un 16-22 de nitinol, y voy haciendo unas tracciones con hilo elástico. ¿Cuál es la gracia del hilo elástico? Que te genera una fuerza que en el fondo, una fuerza elástica que se contiene en el tiempo. O sea, tiene su periodo de activación, pero después se detiene, es una especie de lace back. Entonces le damos la posibilidad al diente a que se recupere y se produzca esa, como dice Silva, como esa neoformación ósea o remodelación ósea. En el fondo, me gusta bastante el hilo elástico en etapas tempranas, con apiñamientos, con arcos termoactivados. Y lo que sí hay que tener en consideración, y paso al dato, que si hacemos una mecánica solo por vestibular, se nos va a producir mayor tipeo todavía dentario. Sobre todo yo que trabajo con el slot 0.22 por 0.28. A mí no me interesa cambiar mi forma de trabajar en el slot 0.18. Yo trabajo con el slot 0.22 por 0.28 y me gusta el autoligado. Por lo tanto, tengo que tener más en consideración los efectos adversos. Y uno de los efectos adversos es eso. Y para eso trabajo con arcos comprimidos. Y en este caso también, ¿cómo mejoro ese cambio, esa vestibularización de los molares? Yo voy haciendo un control, voy haciendo una tracción palatina, o sea, voy comprimiendo también los arcos y también, como el disyuntor está puesto en el techo del paladar, me permite también hacer un control vertical, un distalamiento y compresión al mismo tiempo en la medida y con arcos blandos y voy manejando esto control a control, voy viendo. Entonces así voy haciendo un resumen hasta que se quita el MSE. Una vez de que ya no necesito más anclaje por palatino, vamos viendo cómo mejora la oclusión a los 6 meses, cómo mejora la oclusión a los 8 meses, pero podemos ver que tenemos un canteo plano importante, que ya lo habíamos diagnosticado, teníamos un canteo plano, y hacemos un paralelo, y hacemos un estudio fotográfico, un reestudio, donde nosotros podemos ver que esta paciente tenemos un canteo de plano del maxilar superior y tenemos un mayor canteo de plano del maxilar inferior, pues si nosotros sabemos, si ella tenía un problema transversal, esquelético. Entonces aquí lo podemos comparar con nuestra horizontal verdadera y cómo lo corregimos, cómo lo compensamos en el fondo, no lo vamos a corregir, la verdad, lo vamos a compensar. ¿Cómo lo compensamos? Con un tornillo interradicular entre canino y premolar, y lo que vamos haciendo es corregir este plano con una mecánica bastante sencilla que me ha dado bastante
bastante buenos resultados en los casos clínicos que he tenido canteos de plano, y que quiero compensar en el fondo donde yo desde el tornillo coloco una cadeneta que agarre el premolar y el canino, voy haciendo una intrusión de ese lado, y al mismo tiempo le pido al paciente que use un elástico, en el fondo que va del tornillo a los dos premolares inferiores, cosa que voy haciendo una intrusión tanto de los dientes superiores como inferiores. Para eso hay que tener consideración que hay que trabajar con arcos blandos. O sea, si tenemos arcos de acero, eso nunca va a ocurrir. Entonces, en el fondo, a mí me gusta mucho el arco termoactivado, y ese ha sido el viraje que he hecho. Cada vez utilizo menos acero, cada vez hago mi ortodoncia casi completa con arcos termoactivados. A los 11 meses coloco mis arcos de aquí, bueno, me tengo que morder la lengua, uso un 1725 acero, un SKL que me gusta confeccionarlo yo, esto es herencia de mi papá, el fondo que es ortodoncista, y para evitar, por ejemplo, contrarrestar la fuerza recíproca de un cierre de Boranza, me anclo en las placas, cosas que es muy sencillo, las placas no las retiro, en los 13 meses de tratamiento, tenemos una correcta alineación y nivelación, y yo les digo, en el fondo, cuando uno tiene que retirar los aparatos de ortodoncia. En el fondo, yo retiro el aparato de ortodoncia cuando clínicamente veo que tengo cierta estabilidad y ese ruido en el fondo, de la oclusión que tiene que ser una mordida seca estable. Si veo que tengo contactos prematuros todavía, veo la necesidad, por ejemplo, de distalar un poco más o hacer un ajuste oclusal, pero yo no voy a retirar los aparatos de ortodoncia hasta que no tengo una cierta certeza clínica de estabilidad. Y aquí está su combin posterior, sus cambios de la teleradiografía con esta mecánica. Y aquí lo que le hablaba de la importancia del control vertical en los pacientes clase 2 y por qué lo eficiente que es esta mecánica en el fondo. Si nosotros superponemos las dos tomografías en puntos estables, como es el Nasion, orbital, pterigoides, silla turca, porion, nosotros superponemos las dos imágenes, podemos ver cómo ahí existe esta rotación mandibular en sentido antihorario. O sea, es efectivo el cambio. Y también lo que sí tenemos que decir que cuando hacemos un control vertical solamente en el sector posterior, siempre va a haber una rotación horaria del plano cruzal superior. Y por eso hay que tener muy importante en consideración, paso el dato, que cuando hacemos control vertical con esta mecánica, tenemos que evaluar muy bien la exposición de los dientes con respecto al labio. O sea, si nosotros tenemos sonrisa gingival, esta mecánica no va a andar y es necesario de alguna forma también hacer un control vertical anterior. Pero en este caso no necesitamos eso porque le andaba bien un poco de extrusión de los incisivos superiores, producto de esta mecánica. Podemos ver los cambios cefalométricos y tenemos que considerar de que esto es una compensación, o sea, hubo una proinclinación igual de los incisivos inferiores. Y aquí podemos ver las superposiciones que tuvimos un cierre del eje, y este cierre del eje solamente se puede hacer si tenemos anclaje esquelético. Yo no he visto por lo menos que se pueda cerrar el eje sin anclaje esquelético. Y esto es un hallazgo radiográfico. Créanme que no es algo que ella haya tenido un disturbio del sueño, nosotros se lo solucionamos, estaría mintiendo. Es un hallazgo radiográfico, pero esta mecánica de control vertical y rotación horaria nos mejora, también nos aumenta la vía aérea. O sea, en el fondo, no estoy diciendo que yo mejore una condición respiratoria, pero sí estoy diciendo que estoy haciendo una mecánica que también no nos empeora ciertas cosas también, que son muy importantes, que es como la vía aérea. Sus controles tomográficos pre y post, la articulación sigue estando dañada, pero está sana. Secuelada, perdón, ya están los cambios una vez finalizado el tratamiento. Tenemos un canteo plano, insisto, nosotros hicimos una compensación, hicimos una corrección, podemos ver que tenemos un muy bonito perfil, tenemos una muy bonita sonrisa, en todos los sentidos del espacio, y tenemos esta oclusión realizado en 13 meses de tratamiento. Un caso que eventualmente podría haber sido quirúrgico, podría haber sido no quirúrgico, no le hicimos extracciones dentarias. Tuvimos la visión de hacer un tratamiento ortopédico, hacer una disyunción en el fondo maxilar superior, porque no queríamos compensarla esqueléticamente. Supimos que el aparato que yo estaba utilizando, los efectos adversos que produce, y tuvimos la capacidad de reacción de llevar esas piezas dentarias a posición para no tener efecto adverso a nivel del periodonto, porque ella tiene un periodonto fino. O sea, miren el periodonto fino que tiene, pero si ella tiene una buena técnica de cepillado, un buen control, no tenemos por qué tener recesiones gingivales. Por favor, no le hagan caso a ese estudio de Anne-Marie Ranquema. Si nosotros podemos ver, hay mucha literatura como la de Morris y mucha gente más que cuando comparan los casos con ortodoncia y los casos sin ortodoncia, estadísticamente, cuando hablamos de estudios longitudinales largos, la ortodoncia no pueden demostrar que la ortodoncia genera recesiones gingivales. Yo soy muy de la línea Birte-Melsen. Los factores que más considero que pueden generar recesiones son el nivel de fuerza, el control de la placa bacteriana durante el tratamiento.
Y ahí está el caso finalizado en 13 meses, como les decía, con una buena copla anterior, buenas líneas medias centradas, con los objetivos que nosotros nos planteamos como ortodoncistas realizados. Y ahí tenemos el antes con las fotos horribles, las iniciales, pero podemos ver el caso del antes y el después, de cómo mejora su oclusión y su oclusión estando estable. Y esto es como viene al año después de retirar los aparatos de ortodoncia, donde tenemos una estabilidad. Yo la dejé sin, yo utilizo un plano oclusal, y generalmente uso estampados plásticos, pero en los casos que tenemos algún proceso de remodelación disfuncional, no utilizo planos, estos planos porque no son orgánicos, en el fondo me pueden generar puntos de contacto inestables y me pueden empeorar, puedo agravar o puedo reactivar un proceso degenerativo articular. Entonces prefiero que no, entonces ahí hay algunos pequeños cambios, pero se mantiene bastante estable, sin contención. Como consideraciones finales para terminar, el análisis transversal tiene una correlación directa con el periodonto. El CONMIN juega un rol importante en el diagnóstico ortodóntico. Pacientes con periodonto reducido pueden someterse a tratamiento ortodóntico cambiando ciertas mecánicas y objetivos de tratamiento. Ciertas alteraciones periodontales pueden verse favorecidas con un correcto tratamiento ortodóntico. Y pacientes adultos es importante una planificación estratégica con enfoque ortopédico. Siempre, aunque no tenga enfermedad periodontal, o que no haya sido tratado con enfermedad periodontal, todos los pacientes adultos, por lo que hablamos, que tengan un periodo de latencia más largo, que hay mayor posibilidad de rizálisis, de reabsorciones óseas, todos los pacientes adultos tenemos que planificarlos con un enfoque ortopédico. Esa es mi visión. Y para finalizar, quiero dedicarle esta charla a mi papá, ortodoncista, mi primer profesor, y realmente es el modelo a seguir que yo tengo. Y por supuesto que aquí hay un sesgo de cariño, pero para mí es uno de los mejores ortodoncistas que existen. Nunca tuve la posibilidad de trabajar con él, yo trabajo en una clínica solo, pero bueno, el cariño está, y él me enseñó ciertas cosas de la ortodoncia, sobre, más que nada, del cómo ver la ortodoncia, y aquí estoy con mi equipo, que somos una clínica de ortodoncia muy pequeña, donde hacemos tratamientos muy individualizados, muy personalizados, con Jimena y la Constanza, que sin estas mujeres yo no podría hacer lo que estoy haciendo. Quiero agradecer a Eduardo Macluf, que fue la persona con la cual yo he mejorado mucho mi mecánica con anclaje esquelético y con el cual también pasé de una relación de alumno a profesor, ahora tenemos una relación de amistad, sigo aprendiendo de él, por supuesto, y dictamos un curso juntos en Brasil y acá en Chile. Y también, por supuesto, cómo no puedo agradecer a mi amigo Carlos Becerra, mi gran amigo, por supuesto conocidos por todos, muy generoso. Yo de verdad también tengo que decir que he mejorado mi ortodoncia gracias a las conversaciones que he tenido con Carlos. Muy grande amigo, y que tenemos la suerte de organizar algunos cursos. Y este fue el curso del año pasado, donde estamos con dos grandes amigos, Armando Díaz da Silva, Portugal, y Álvaro Larruyo de Pamplona, España, y lo pasamos muy bien, que es lo importante. Así que muchas gracias, les agradezco. Vamos a ver el tema de las preguntas, ahí está mi mail, si es que alguien tiene alguna consulta que no la quiera hacer ahora, feliz. Así que me van contando, por favor. No sé si hay preguntas, la verdad. Me voy a meter a ver aquí, a ver si es que hay alguna pregunta. Sí, parece que no hay preguntas, lo cual me llama la atención, porque, pero bueno, porque yo estaría lleno de preguntas, pero bueno. Perfecto, vamos a revisar acá el Facebook. Un momento. ¿Qué secuencia de arcos? Utilizo en pacientes periodontales. No hay una receta de cocina. Lo que insisto, que si ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a 0,14 termo, 0,18 termo, 0,19-25 termo, a 0,19-25, hay que cambiar las mecánicas, porque sabemos que como tiene menos áreas de disipación, en el fondo hay mayores posibilidades de riesgo de problemas de rizálisis, eh, de, de reabsorciones óseas en el fondo. Entonces, no, yo particularmente lo voy viendo caso a caso, pero hay que evitar los aceros, la verdad, porque sabemos que el daño que podemos producir es mucho, y ojalá, por ejemplo, como ustedes vieron un caso, yo con un arco 0,14 de acero, en el fondo con dobleces voy haciendo unas instrucciones, porque un arco, un periodonto también reducido,
no necesita grandes fuerzas para hacer movimientos ortodóncicos. Entonces, la gracia de estos aceros, por ejemplo, controlados, que nos van haciendo un movimiento y después le damos tiempo a la reparación. O sea, el nitinol tiene la gracia que nivela muy rápido, o tenemos la precaución de utilizar arcos nitinoles muy, muy delgados, pero también es medio peligroso utilizar fuerzas muy continuas. Por eso hay que evitar las cadenetas, evitar los arcos de nitinol, y ojalá en algunos casos utilizar fuerzas, en los casos que me estoy hablando de perímetro reducido, utilizar fuerzas muy delgaditas, arcos muy delgados de acero, con haciendo pequeños movimientos, cosa que le damos la posibilidad a que el diente se repare, la verdad. Ah, bueno, me están comunicando que parece que no hay tiempo para hacer preguntas, pero por favor los invito por Facebook. Yo me conecto a Facebook, voy a hacer respondo todas las preguntas que tenga. Si escriben, me escriben a mi mail con toda confianza, por Instagram, por donde quieran. Le quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia por la invitación. Un lujo haber presentado ante tanta gente. Quiero agradecerle también a la directiva de la Sociedad de Ortodoncia de Chile, en particular a Cristóbal García, un gran presidente que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, un abrazo grande a todos y nos estaremos viendo en algún momento. Muchas gracias por la atención. Chao, chao.